Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar razón de cambio promedio, para lo cual vamos a recurrir a un gráfico. Trazamos nuestros ejes coordenados. Eso que está ahí es nuestra función importante. Ahora trazamos una secante. Vamos a explicar ahorita por qué hacemos eso. Fíjate que en principio va a cortar en dos puntos la recta secante a la función. Bueno, ponemos eje Y, eje X, plano cartesiano. Pues bien, esos dos puntos van a determinar en el eje de las abscisas x1 y x2, lo cual a su vez van a determinar sobre el eje Y las imágenes de la función f de x1 y f de x2. Por lo tanto, nuestra razón de cambio promedio se va a establecer de la siguiente manera. Va a ser igual a un cociente. A este cociente se le llama cociente incremental. ¿Qué significa eso? Bueno, ese es el símbolo del incremento, ese triangulito. ¿Y qué significa exactamente eso? Bueno, volvamos a la gráfica y vamos a darle una interpretación geométrica. Ya tenemos aquí un triángulo, rectángulo por supuesto, y este es el ángulo alfa, el ángulo que está formando la secante con la horizontal. A ese segmento de recta que está aquí, a este cateto, eso es el incremento en Y. O sea, lo mismo que esta diferencia. fx2 menos fx1. Tiene sentido, ¿verdad? Todo esto menos esta porción me da esto. Y por lo tanto este otro cateto es el incremento de x, que representa por supuesto x2 menos x1. Por lo tanto, tú recordarás tus conceptos de trigonometría. La tangente de alfa es igual a el cociente incremental. Listo. Esta tangente también le llaman pendiente y le representan con la letra M minúscula. Entonces la pendiente es lo mismo que dijeses. Ahí está. La interpretación geométrica. Por lo tanto, qué sencillo. Tengo una función x. Establecemos dos puntos, que vendrá a ser ahora el intervalo. Cada uno de esos puntos tiene su correspondencia en el eje Y. Si quiero hallar la razón de cambio promedio, simplemente establezco sus diferencias y las divido, lo que se llama el cociente incremental. Si lo veo como geometría, es la tangente de la secante con la horizontal. Esa secante que está pasando por esos dos puntos que estoy analizando. Ahora bien, a esto que está aquí, que es mi cociente, que es mi incremento en Y, también se le llama tasa de variación. TV. Ahí está. Y a la razón de cambio promedio también le llaman tasa de variación media. Cuando aparece esa palabrita media, quiere decir que hay cociente. Le ponemos aquí TVM. Listo, no confundir entonces. Tasa de variación solamente es esto, o sea, el numerador. Tasa de variación media, todo, que también es razón de cambio promedio. Y aquí está la explicación de dónde surge. Vamos a resolver ejercicios. Tenemos el primero. Me piden hallar la tasa de variación, nada más, y la razón de cambio promedio de la función tal, para el intervalo 1, 3. Por lo tanto tú dices, me piden tasa de variación nada más. Tasa de variación es lo mismo que decir incremento de Y. Incremento de Y es igual a f x2 menos f de x1, según el esquema que yo he puesto aquí. Pero ¿quién es x2 y quién es x1? Intervalo. Esto es x1 y esto es x2. Por lo tanto, tú dices x1 es 1 y x2 es 3. Entonces, f de x
yo sé que es x al cuadrado más 1. Creo que hallar f de 1 y hallar f de 3 no me va a representar mucho problema, porque aquí es 1 al cuadrado, reemplazo x por 1, me va a salir 1 más 1, es 2, y de aquí, en vez de x pongo 3, cada vez que vea x pongo 3 para este, ya sé que la función es x cuadrado más 1, entonces 3 al cuadrado más 1, 3 al cuadrado 9, más 1, 10. Ya sé lo que vale f1, sí, f1 vale 2, por lo tanto, reemplazas, y f de x2, vamos a ponerlo aquí, f de, en vez de x2, f de 3, menos, en vez de x1, 1. Ahí está. Entonces f de 3 yo sé que es 10 menos f de 1, que es 2. 10 menos 2 es 8. Ya tengo la tasa de variación. Es 8. Bien, ahora me piden la razón de cambio promedio. Que, atendiendo nuestra definición, sería así. Entre pues bien, esto que está aquí es lo que se conoce como la tasa de variación. Aquí ya lo hemos hallado, no vamos a hallarlo de nuevo. Lo podemos poner aquí para que luego tú organices. Y x2 menos x1. x2 es 3 y x1 es 1. Finalmente 10 menos 2 es 8, 3 menos 1 2. Por lo tanto la razón de cambio promedio es 4. Listo. Así es como se resuelve. Habíamos dicho que a la razón de cambio promedio también le podíamos llamar tasa de variación media. Veamos otro ejercicio. El siguiente problema dice así: la televisión por pago por evento, pay-per-view, ha sido una creciente opción entre los televidentes. Con el pay-per-view, los suscriptores de TV por cable contratan únicamente los eventos por cable que desean ver. Eventos especiales como combates de boxeo por el campeonato del mundo o bien conciertos en vivo son las principales ofertas de la modalidad de pay-per-view. El siguiente cuadro resume los ingresos totales para la industria durante los últimos 4 años. Determine la razón de cambio promedio en los ingresos de pay-per-view entre 1987 y 1989. Bueno, resolvamos con nuestra definición. La razón de cambio promedio se establece de la siguiente manera. Por lo tanto, tú tienes que averiguar quién es x1 y quién es x2. Y por supuesto, quién es f x1 y quién es f x2. Cuando te dan una tablita, todo está en la tabla. Fíjate que me están diciendo entre 1987 y 1989. Ese es el rango. O bueno, quise decir el intervalo. Entonces, esto que está aquí sería x1, de que son los años, y esto sería x2 para nosotros. 1987, 1989. Pero para 1987, ¿cuántos ingresos generabas? Generabas 86 millones de dólares. Por lo tanto, acá es 86. Y para 1989, esto es x1 y esto es x2. Por lo tanto, esto es f x1 y esto es f x2. 214. Bien. Ya tenemos todos los datos. Vamos a operar. fx2 es 214, pongo aquí 214 y ese 214 le voy a restar f de x1 que es 86 y aquí 1987 o 1989, perdón, ya que x2 pongo primero, menos 1987. Bueno, hacemos la diferencia, en el denominador me quedó 2 rápidamente y en el numerador me va a quedar 128. Divido y voy a obtener la respuesta de 64. Ojo, 64 millones de dólares
por año. Eso es la razón de cambio promedio. A su vez, van a determinar sobre el eje Y las imágenes de la función f de x1 y f de x2. Por lo tanto, nuestra razón de cambio promedio se va a establecer de la siguiente manera. Va a ser igual a un cociente. A este cociente se le llama cociente incremental. ¿Qué significa eso? Bueno, ese es el símbolo del incremento, ese triangulito. ¿Y qué significa exactamente eso? Bueno, volvamos a la gráfica y vamos a darle una interpretación geométrica. Ya tenemos aquí un triángulo, rectángulo por supuesto, y este es el ángulo alfa, el ángulo que está formando la secante con la horizontal. A ese segmento de recta que está aquí, a este cateto, eso es el incremento en Y. O sea, lo mismo que esta diferencia. fx2 menos fx1. Tiene sentido, ¿verdad? Todo esto menos esta porción. Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar razón de cambio promedio. Para lo cual vamos a recurrir a un gráfico. Trazamos nuestros ejes coordenados. Eso que está ahí es nuestra función importante. Ahora trazamos una secante. Vamos a explicar ahorita por qué hacemos eso. Fíjate que en principio va a cortar en dos puntos la recta secante a la función. Bueno, ponemos eje Y, eje X, plano cartesiano. Pues bien, esos dos puntos van a determinar en el eje de las abscisas x1 y x2, lo cual